Hola a todos, yo soy Sayi. En el video del día de hoy voy a estar probando por primera vez la técnica del needle felting o fieltro agujado, como supuestamente se conoce en español, que es básicamente pintar utilizando lana. Para esto me compré un set que venía con varios paquetitos de lana, venía también con un stencil para hacer figuritas y la esponja que nos sirve para poder utilizar sobre ella las agujas. Además venía con accesorios como ojitos y pasadores para hacer llaveros, aros y cosas por el estilo. Adicionalmente me compré un lápiz que venía con 5 agujas dentro y una esponjita extra en caso de necesitarla. Además tenía bastidores que utilicé para hacer otra manualidad y pensé en montar el trabajo dentro de uno de ellos, ya que quería que las orejas del personaje sobresalieran hacia afuera del marco, y ese personaje es, como ya se ve en el fondo, Tighnari del juego Genshin Impact, uno de mis personajes favoritos del juego. Compré también varios pliegos de fieltro sobre los cuales se empieza a construir la pintura con lana. Quería utilizar un color que fuera oscuro o tal vez bastante encendido para que al poner colores claros como los colores piel pudiese yo notar que estaba cubriendo en la totalidad el fondo y así no me quedase ningún espacio sin cubrir. Decidí utilizar esta acuamarina y en la parte posterior está como engomado, así que hice el boceto en la parte anterior que tiene la lana más suelta, ya que asumí que la lana se aferraría más fácilmente a ese lado de la hoja. Marqué el bastidor utilizando un Posca, que esos lápices no los utilizo para nada, así que para darles algún uso, y ahora noto que puse demasiado abajo el bastidor para marcarlo en la parte inferior de la hoja. Debí dejar más espacio ahí y me tiré a hacer el boceto. Siento que el boceto me quedó bastante feo, pero tenía la esperanza de poder arreglarlo una vez que empezara a poner la lana. Por supuesto que la velocidad del boceto está aumentada. También quise detallar algunas de las líneas con un lápiz negro, pero al no ser Posca se pegaba mucho a la lana, así que lo dejé así. Afirmé la hoja del boceto a la esponja con unos alfileres para que no se moviera, y así es como viene la lana. Es un tipo de lana deshilachada, descenebrada, y dentro del set venían estas dos agujas, la primera con un mango de plástico y la segunda que tú podías armar con estas piezas de madera. La verdad a mí me dio un poquito de miedo tener que armar esta aguja y pensé que sería más seguro para mí utilizar la que venía con mango de plástico. Empecé poniendo la primera capa de lana y la fui empujando un poquito para seguir las líneas del boceto. Empecé con el lápiz de agujas y estaba re duro que moví todo, incluso el soporte en el que tenía apoyado mi dibujo. Al parecer bloqueé sin querer la pieza de protección de las agujas, así que después de moverla un poquito a la posición correcta ya empezó a funcionar súper bien y súper suavecito. Como el lápiz de agujas dejaba este montón de hoyitos, quise emparejarlo utilizando la aguja individual y noté que no conseguía generar ningún efecto en la lana. La lana no se pegaba a la superficie a diferencia de cuando lo hacía con el lápiz de aguja, y me di cuenta que el problema era que la aguja con mango de plástico no traía unas indentaciones que a diferencia sí traían las agujas del lápiz de agujas y además la aguja individual con el mango de madera. No sé si esto habrá sido porque la aguja con el mango de plástico tal vez se usa para otro tipo de situaciones o si tal vez fue incluida en el set para que la utilizaran niños, pero no cumplía ninguna utilidad en que la lana se aferrara al fieltro, así que no la volví a utilizar. Muchas veces si necesitaba un pedacito extra de lana para cubrir ciertas zonas, simplemente lo cortaba con una tijera o si no lo deshilachaba directamente de la madeja. A veces los enroscaba un poquito desde el extremo para que me fuera más fácil poder empujarlos hacia dentro del fieltro. En general esta técnica no considero que haya sido tan complicada. Por supuesto hay montones de cosas que al final seguramente no aprendí, que hice mal, que puedo mejorar para la próxima vez, pero lo que sí hay que tener mucha paciencia de empujar, reposicionar la lana y volver a rellenar encima en las zonas que falta relleno o que hay que corregir. Por ejemplo, aquí sentí que ese delineado me quedó bastante bien,
pero de aquí en más se empieza a poner turbia la cosa. Desde que hice el boceto noté que el ojo de la izquierda me había quedado más pequeño. Dije ya no importa, lo arreglo con la lana, pero el ojo en general empezó a quedar medio raro. Tignari tiene originalmente los ojos de dos colores, café hacia arriba y verde agua, acuamarino hacia abajo, pero el color acuamarina no destacaba mucho de entre los otros colores, así que parecía que Tignari estuviera viendo hacia arriba desde ese ojo. Y para peor le quise agregar la línea de agua que siempre le agrego a mis dibujos, pero al ser una superficie tan pequeña no se terminó viendo bien. Además ambos ojos me quedaron muy pegados, así que quise arreglarlos con la lana y ya a esta altura el pobre dibujo estaba viéndose con vibras de Uncanny Valley. Mírenlo por favor. Pero a nosotros unos simples dibujos amorfos no nos van a detener y continué poniéndole un poquito de lana dispersa para hacerle las rojeces de los cachetitos. Es interesante cómo se pueden hacer estos degradados utilizando lana más dispersa y menos concentrada. En los sectores que me quedaron demasiado gruesos, por ejemplo, tenía dos opciones: o empujaba los márgenes hacia el centro del color para adelgazarlos, o ponía un poquito más de lana encima del color de la otra sección de la cara para disimular la línea que me había quedado más gruesa. Reparar con demasiada lana encima sí dejaba este efecto extraño que cuando empujaba la lana por detrás del fieltro, como que la zona se expandía. Era muy extraño, supongo que de tanto presionar el fieltro se expande y por eso pasa eso, pero uno podía volver a dejarlo en posición. Ahora tenía que tratar de reparar el otro ojo que me había quedado más chico, se parecía al ojo quemado de Zuko. También reparé el margen de la cara, que sentí que me quedó demasiado sobreextendido, lo recorté un poquito con una tijera y seguí poniendo lana encima. Sentí que este ojo me había quedado mejor en el sentido que no presioné tanto la lana como en el derecho, y esto se vio reflejado en que cuando empujaba la lana por detrás, el ojo izquierdo no se sobreextendía tanto como el derecho. Igualmente, aunque traté de arreglarlos muchas veces, ambos ojos no me pudieron quedar simétricos, pero bueno, cuando los ojos no quedan simétricos trabajando en tradicional. Y bueno, de ahí uno por uno seguí agregándole los rasgos que les faltaban a la cara. Para el pelito quería que este se viera en relieve, que sobresaliera por sobre la cara, por lo que puse las hebras de lana más sueltas y con mayor grosor, dejando asegurada la lana más que nada por los márgenes de los mechones y no tanto por el centro, para que así se viera un poquito más suelto y voluminoso. Si necesitaba arreglar algunas zonas como acá por ejemplo, también existía la opción de levantar la lana del fieltro con cuidado para así reposicionarla en el lugar correcto. El mechoncito del centro fue un poquito difícil de dar forma. Estuve tratando un buen tiempo hasta que quedó de una forma que me satisfizo. Le corté un poquito en las puntas para darle la forma puntiaguda que tiene este mechón, y también agregué un poquito de pelo negro por los alrededores porque la idea es que este mechoncito tenga forma de hoja. Seguí agregando el resto del pelo hasta que llegué al punto que tuve que cortar su melenita para dar la forma característica que tiene su cabello. Esta técnica, aunque era la primera vez que lo hacía, la verdad es que me encantó. Fue súper entretenido y relajante para mí. No siempre tengo la oportunidad de hacer manualidades, pero a mí me gusta mucho hacerlas. Y esta, en términos generales, me pareció muy poco engorrosa de hacer y también bastante rápida de hacer. Por supuesto que yo siempre me demoro en hacer todo porque le pongo igual un montón de detalles y quiero que quede lo más bonito posible. Pero dentro de todo, yo pensé la verdad es que me iba a demorar mucho más. Estuve en total unas 10 a 12 horas trabajando en esto, divididas en varios días. En esta parte fue cuando me di cuenta que me había quedado demasiado corta la parte inferior de la hoja y le agregué un pedacito de fieltro extra pegándola con pegamento para tela. Y por supuesto que quise agregarle las pestañitas que no pueden faltar en ninguno de mis dibujos. Finalmente llegué a la parte más importante del dibujo, las orejas del personaje. La técnica del fieltro agujado se utiliza normalmente para hacer figuras de lana, pero en 3D. Esta es una variación de esta técnica en donde se hace una pintura con un poquito de relieve, no en su totalidad, pero este relieve puede ser más exagerado, más prominente en ciertas zonas. Y en esta pintura, la zona que yo quería que quedara con mayor relieve era precisamente los pelitos de adentro de la oreja. Es por eso que este personaje me inspiró a querer hacer esta técnica.
En la parte superior de la oreja puse un rosadito claro y en la parte inferior puse un rosadito un poquito más oscuro para darle como una especie de sombra. Y escogí estos 3 colores para hacer los pelitos de dentro de la oreja, o esa por lo menos era la idea original. Para hacer formas con relieve lo que tienes que hacer es picotear un trozo de lana con la aguja en diferentes direcciones e ir separándola de la esponja para fieltro porque se pega cuando uno picotea con la aguja hasta que la lana se empieza a comprimir en la forma que tú deseas. Debo decir que en un comienzo tenía un poco de miedo de hacer esta técnica porque estaba prácticamente 100% segura de que en algún momento me iba a picotear los dedos con la aguja. Afortunadamente nunca pasó, ni siquiera cuando picoteaba con la aguja de forma más enérgica. Incluso me había comprado unos protectores para los dedos, pero al final nunca los usé. Al pegar los pelitos en la oreja, picoteaba por la parte inferior del mechón de pelo y también más cercano hacia la superficie inferior del mechón para asegurarlo a la oreja, pero sin que perdiera el relieve. Así quedaron todos los mechones puestos, pero al final esos grises claros que le puse no me gustaron nada, así que los terminé arrancando y reposicionando los mechones negritos encima para que cubrieran esos espacios que quedaron vacíos. Para terminar la pintura en sí, agregué un fondito amarillo para que contrastara. Y finalmente recorté la pintura y la pegué en un pedazo de cartón piedra para darle una especie de marco, ya que los bastidores no me iban a servir. Hasta este momento la pintura la verdad es que no me había gustado tanto, debo admitirlo, pero después de recortar las partes que no tenían lana se veía mucho más ordenado y a mi parecer mucho mejor. Y por supuesto recorté las orejas para que quedaran por fuera del marco. Pegué el fieltro con pegamento de tela al cartón, apretando el fieltro sobre el cartón que había quedado sin lana, porque en la zona de lana la verdad no sentía que se pegara para nada al cartón. Y probé el marco que había recortado para que Tignari estuviera dentro. Pensé en pintarlo en un comienzo, pero el cartón piedra tenía muchas irregularidades después de cortarlo, así que preferí mejor forrarlo con un papel lustre. Y ya, así quedó el resultado final. La verdad no sabría decir si volvería a hacer esta técnica otra vez. Creo que ya con esto me quedé bastante satisfecha, pero sobre el tiempo dirá. Si les gustó este video no se olviden de dejarle un like, comentar y por qué no suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Si quieren ver otro video les dejo este por acá y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.